¿Alguna vez te pusiste a pensar si el peor enemigo de los X-Men realmente merece el título de monstruo que el mundo le impuso? Imagínate por un segundo que toda tu vida fuiste perseguido, que viste a tu familia desaparecer en las sombras de la historia, y que cuando finalmente pensabas que estabas a salvo, el mundo entero vuelve a señalarte como un peligro simplemente por cómo naciste. Esa es la realidad de Magneto, un personaje que desafía la etiqueta simplista de villano desde su mismísima creación. No estamos hablando del clásico malo de opereta que quiere conquistar el planeta porque sí, o que disfruta del caos destructivo. Estamos ante un superviviente que mira al futuro y ve un abismo que nadie más se atreve a reconocer. Su cruzada no nace de la ambición de poder económico o del egoísmo puro, sino de un trauma colectivo y de una pregunta incómoda que a los humanos nos aterra responder. ¿Cuánto tiempo vas a esperar a que te ataquen antes de decidir defenderte con todas tus fuerzas? Para entender de verdad a Eric Lehnsherr tenés que viajar a los rincones más oscuros del siglo XX, específicamente a los campos de concentración donde su humanidad fue puesta a prueba. Haber sobrevivido al Holocausto bajo el nombre de su juventud, Max Eisenhardt, no es un detalle menor en su biografía. Es el motor absoluto de su filosofía y la lente con la que juzga cada acción de la humanidad hacia los mutantes. Cuando Eric mira los desfiles militares de los Centinelas, esos robots gigantescos diseñados exclusivamente para cazar a los suyos, no ve una medida de seguridad del gobierno, sino la repetición exacta de las pesadillas de su infancia. Para él, los humanos ya demostraron de lo que son capaces cuando le temen a lo diferente, y su lógica es implacable. La historia siempre se repite si no haces nada para cambiarla. Por eso, etiquetarlo como un simple criminal es ignorar que sus métodos son la respuesta directa a un mundo que ya lo intentó exterminar una vez. Esta postura radical lo choca de frente con Charles Xavier, creando uno de los debates ideológicos más fascinantes y duraderos de la cultura pop contemporánea. Pensalo como las dos caras de una misma moneda que busca la supervivencia de una especie, donde Xavier representa el idealismo absoluto y la fe ciega en la convivencia pacífica. Charles cree que los humanos y los mutantes pueden compartir el mundo si demuestran bondad, pero Eric ve esa postura como una ingenuidad peligrosa que solo va a llevar a su pueblo al matadero. Mientras el Profesor X sueña con escuelas y discursos de integración, Magneto levanta fortalezas y organiza ejércitos porque sabe que las leyes humanas cambian al ritmo del miedo. Lo interesante es que el cómic no te da una respuesta masticada sobre quién tiene la razón, obligándote a admitir que en un mundo tan hostil, la paranoia de Eric tiene fundamentos demasiado sólidos como para descartarla. Antes de continuar, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal y aprovechar para invitar a quienes quieran apoyar este proyecto a sumarse. Con la membresía van a tener acceso anticipado a los videos, contenido exclusivo y prioridad para solicitar temas, además de ser mencionados al inicio de cada video. Si analizás sus acciones más extremas, como cuando intentó alterar los polos magnéticos de la Tierra o tomó el control de armas nucleares, descubrís que su objetivo nunca fue la aniquilación gratuita. En eventos clave, como atracciones fatales, Eric busca crear un santuario, un lugar en el espacio llamado Avalon, donde los mutantes puedan vivir sin el temor constante de ser linchados por una multitud asustada. Para él, los humanos son un peligro colateral en una guerra que ellos mismos empezaron el día que decidieron registrar y encarcelar a personas con el Gen X. Es una lógica de guerra fría. La única forma de asegurar la paz para los suyos es demostrando que tiene el poder suficiente para devolver el golpe con una fuerza devastadora. Cada satélite que destruye o cada base militar que desarma es un mensaje claro para las naciones del mundo de que el tiempo de los mutantes sumisos se terminó. Una de las grandes revelaciones de su historia es que cuando el contexto lo exige, Eric es el primero en ponerse la línea de fuego para salvar el planeta. Cuando la Tierra enfrentó amenazas de magnitudes cósmicas o místicas que ponían en riesgo a todos los seres vivos, él no dudó en aliarse con sus peores enemigos para evitar el fin del mundo. No lo hace por un arranque de heroísmo repentino o porque de golpe le caigan bien los humanos, sino porque entiende perfectamente que no podés gobernar ni proteger a tu especie si el escenario de tu lucha se convierte en cenizas. Estas alianzas incómodas demuestran un pragmatismo frío que lo aleja por completo de los villanos desquiciados como el Joker. Eric posee una mente estratégica brillante que prioriza el panorama general por encima de cualquier rencor personal, demostrando que sus principios están por encima de su propio orgullo. A lo largo de los años, los autores de Marvel nos regalaron momentos contraintuitivos donde Eric asume el rol de protector e incluso de maestro de las nuevas generaciones. Pensá en la época en la que Charles Xavier tuvo que dejar la Tierra y le confió la dirección de su escuela y el liderazgo de los nuevos mutantes al mismísimo amo del magnetismo. Ver a este hombre que antes derribaba aviones militares intentando enseñar a adolescentes a controlar sus dones con paciencia y responsabilidad rompe cualquier esquema tradicional de heroísmo y villanía.
Eric aceptó esa carga por respeto a su amigo, pero también porque vio en esos chicos el futuro que tanto quería proteger del odio exterior. Durante ese periodo, sus métodos cambiaron y su rabia se transformó en una disciplina estricta, demostrando que su capacidad de redención y su flexibilidad política son mucho mayores de lo que sus detractores humanos jamás quisieron admitir. Para entender la complejidad de su figura, sirve mucho compararlo con líderes sociales reales que recurrieron a la autodefensa cuando las instituciones le dieron la espalda. La dinámica entre Eric y Xavier refleja perfectamente las tensiones de los movimientos de derechos civiles, donde la resistencia pacífica choca con la necesidad de responder con la misma fuerza que te oprime. Eric no busca que los humanos lo amen, busca que le tengan el respeto suficiente para dejar a su pueblo en paz, y si el miedo es la única herramienta que funciona, la va a usar sin culpa. Esta dimensión política lo convierte en un personaje tridimensional que se siente peligrosamente real, porque sus discursos sobre la opresión y la hipocresía gubernamental resuenan con fuerza fuera de las viñetas. Al final del día, te das cuenta que su villanía es una cuestión de perspectiva. Para el gobierno de Estados Unidos es un terrorista, pero para un mutante perseguido en las calles es el único que está dispuesto a pelear. Mirá lo que pasa en la saga de Dinastía de M, donde la realidad se altera y los mutantes se convierten en la clase gobernante, con Eric a la cabeza de un imperio próspero. En ese mundo idealizado, los humanos no son exterminados ni encerrados en campos, sino que son reubicados en una posición secundaria donde se respeta su existencia pero ya no tienen el poder para hacer daño. Esto nos demuestra que el sueño secreto de Magneto no es el genocidio que muchos le atribuyen, sino una inversión de las dinámicas de poder para garantizar que los suyos nunca vuelvan a ser las víctimas. Su regencia en Genosha, una isla que transformó de un infierno de apartheid en una superpotencia mutante, refuerza esta idea de que es un constructor de naciones y un estadista, alguien capaz de dar orden y dignidad a un pueblo que solo conocía el miedo y el exilio. La genialidad de su diseño radica en que sus peores actos siempre se balancean con pérdidas desgarradoras que te desarman como lector. Cuando la isla de Genosha fue bombardeada por centinelas y 16 millones de mutantes murieron en cuestión de minutos, el dolor de Eric no fue el de un general que pierde fichas en un tablero, sino el de un padre que ve a sus hijos masacrados. Ese evento lo rompió por completo y justificó, ante sus ojos y los de muchos seguidores, que la moderación ya no era una opción válida en un mundo tan cruel. Su furia posterior no nace de la locura, sino de un duelo profundo y de la confirmación de su peor sospecha, que la humanidad nunca va a aceptar la existencia de los mutantes. Es imposible ver el sufrimiento de un hombre que carga con los cadáveres de su pueblo y seguir pensando que es simplemente el malo de la historia. Incluso dentro de su propia familia, las relaciones de Eric con sus hijos, Quicksilver y la Bruja Escarlata, muestran a un hombre atrapado entre sus carencias afectivas y sus ambiciones políticas. No fue el padre ideal, de eso no hay duda, y muchas veces los arrastró a batallas que no eran suyas, pero sus motivaciones siempre estuvieron ligadas a dejarles un mundo donde no tuvieran que esconderse. Cuando Wanda pierde el control de sus poderes místicos, la relación de Eric es de una protección feroz, buscando desesperadamente ayuda para su hija en lugar de usarla como un arma definitiva. Esta dualidad te desarma porque te muestra que detrás del casco de metal y las declaraciones de superioridad genética, late el corazón de un hombre profundamente herido que no sabe cómo amar sin que la guerra se meta en el medio de sus relaciones. La evolución del personaje en cómics recientes, como la era de Krakoa, nos muestra a un Eric maduro que finalmente entendió que la supervivencia depende tanto de la fuerza como de la diplomacia. Al unirse a Xavier para fundar una nación mutante independiente y soberana, Magneto demostró que su objetivo final siempre fue la autonomía de su pueblo y no la destrucción de la humanidad. En este nuevo escenario, lo ves vistiendo de blanco, firmando tratados internacionales y debatiendo en consejos de gobierno, usando las leyes del mundo humano para arrinconarlos políticamente, sin disparar un solo rayo magnético. Esta transformación es la prueba definitiva de que nunca fue un villano unidimensional. Es un líder revolucionario que adapta sus estrategias al contexto histórico, entendiendo que a veces la política económica y el control de los recursos naturales son armas más efectivas que la violencia directa. Simplificar a Eric diciendo que odia a los humanos es no entender la profunda decepción que siente hacia ellos como especie. Él conoce el potencial artístico, científico y filosófico de la humanidad, pero también sabe perfectamente lo rápido que los humanos renuncian a su moral cuando se sienten amenazados por algo superior. Su desprecio no es gratuito, se basa en la observación directa de gobiernos que crean leyes de registro mutante mientras ignoran la pobreza y la injusticia en sus propias calles. Para Eric, la humanidad es una especie vieja y asustada que se aferra al poder mediante la violencia, y los mutantes son el siguiente paso evolutivo natural que no debería pedir permiso para existir.
Esta visión evolutiva, respaldada por la ciencia del universo Marvel, le da a su discurso una base lógica que hace que sea muy difícil discutirle sus conclusiones sin sonar un poco hipócrita. Hagámonos una pregunta incómoda. Si tuvieras el poder de controlar las fuerzas fundamentales del universo y vieras que encierran a tus amigos en jaulas, ¿te quedarías con los brazos cruzados esperando que la justicia humana actúe? La respuesta honesta de la mayoría de las personas justifica el accionar de Magneto y explica por qué tantas facciones de mutantes jóvenes en los cómics lo eligen a él antes que a Xavier. Los acólitos o la hermandad de mutantes mutados no lo siguen por miedo, sino porque ven en él a un líder que no les pide que pongan la otra mejilla mientras lo golpean. Magneto les ofrece orgullo, identidad y la promesa de que nunca más van a tener que pedir disculpas por los dones con los que nacieron, algo que para cualquier minoría oprimida resulta infinitamente más atractivo que un discurso de tolerancia abstracta. Incluso los héroes más puros de Marvel, como el Capitán América o los integrantes de los Vengadores, se vieron obligados a reconocer la validez de los reclamos de Eric en varias ocasiones. En los cruces de historias donde la hipocresía del gobierno de los Estados Unidos queda al descubierto, las advertencias de Magneto se revelan como profecías exactas que se terminan cumpliendo paso por paso. Cuando la comunidad de superhéroes mira para otro lado ante las persecuciones mutantes, Magneto actúa como la conciencia violenta del mundo, recordándoles que la inacción los convierte en cómplices de la tiranía. Esta capacidad de poner en jaque la moralidad de los supuestos buenos de la historia es lo que eleva sus historias por encima del entrenamiento básico, transformándolo en un espejo incómodo donde la sociedad prefiere no mirarse. A nivel de poder, su conexión con el magnetismo de la Tierra lo convierte en una extensión viviente del planeta, lo que influye en cómo percibe la realidad que lo rodea. No es que use un superpoder como quien dispara un arma. Magneto siente las corrientes magnéticas, el hierro en la sangre de las personas y el pulso electromagnético del mundo en cada segundo de su existencia. Esta sensibilidad extrema explica en parte su impaciencia y su intensidad constante, ya que vive conectado a una escala de realidad donde las fronteras humanas y las leyes políticas parecen construcciones ridículas y pasajeras. Para alguien que puede desviar un asteroide con el pensamiento, las discusiones del Senado sobre los derechos civiles mutantes no son más que el ruido irrelevante de una especie que se niega a aceptar su obsolescencia inminente. Es fundamental notar que Eric nunca se consideró a sí mismo como un villano, sino como un libertador que está dispuesto a mancharse las manos para que las futuras generaciones puedan vivir en paz. En su mente, los verdaderos villanos son aquellos que diseñan armas de destrucción masiva para cazar niños en las escuelas solo porque tienen los ojos de otro color o vuelan. Él entiende que la historia la escriben los ganadores y su obsesión con la victoria nace del conocimiento de que si los mutantes pierden esta guerra, van a ser recordados en los libros de texto humanos como una anomalía peligrosa que tuvo que ser extirpada. Por eso acepta el odio del mundo con la frente en alto. Prefiere 1000 veces ser el monstruo en las historias de los humanos que el mártir en el funeral de su propia especie. La riqueza narrativa del personaje se nota en cómo cambia su imagen según quien lo mire dentro del propio universo de las viñetas. Para los mutantes más chicos que crecen en los barrios bajos de Nueva York, las camisetas con la frase "Magneto tenía razón" son un símbolo de resistencia cultural y rebeldía contra un sistema que los margina. Se convirtió en un ícono pop dentro de su propio mundo, una leyenda urbana que representa la fuerza indomable de los que no se van a dejar pisar por nadie. Esta adoración popular demuestra que su impacto va mucho más allá de sus batallas físicas con los X-Men. Magneto logró sembrar una semilla de dignidad colectiva que cambió para siempre la mentalidad de toda su especie, haciendo que el conformismo sea imposible. Incluso en sus momentos de mayor oscuridad, cuando la sed de venganza pareció nublar su juicio, el cómic se encarga de mostrarte las heridas sangrantes que arrastra para que no pierdas la empatía por él. No hay malicia pura en sus ojos, hay un cansancio acumulado de décadas de pelear una guerra que él no empezó, pero que está obligado a terminar para que su existencia tenga algún sentido. Su figura nos enseña que los extremos políticos y sociales no surgen de la nada, sino del fracaso sistemático de las promesas de paz y justicia que los poderosos nunca cumplen. Magneto es el resultado directo de la crueldad humana, una fuerza de la naturaleza que la humanidad creó con su propio odio y que ahora no sabe cómo controlar. Al final del camino te das cuenta que la etiqueta de villano le queda absurdamente chica a un personaje con semejante envergadura dramática e histórica. Reducirlo a un antagonista más en la galería de enemigos de los X-Men es negarle el estatus de uno de los mitos modernos más potentes y vigentes de la literatura de ficción. Magneto funciona como un recordatorio constante de que la línea entre la autodefensa legítima y la tiranía es peligrosamente delgada, y que cualquiera de nosotros podría cruzarla si nos empujan lo suficiente. Su genialidad radica en que te obliga a cuestionar tus propios valores y a preguntarte qué estarías dispuesto a hacer si el mundo entero decidiera que tu existencia es un crimen que debe ser castigado. Entonces, ¿Magneto es realmente un villano?
La respuesta definitiva es que depende enteramente de la posición en la que te encuentres el día que decida desatar su tormenta magnética sobre el mundo. Si sos un humano que se aferra a los prejuicios y al miedo a lo desconocido, sin duda vas a ver en él al destructor de tu civilización y al enemigo público número uno. Pero si lográs mirar el panorama completo, descubrís a un superviviente trágico, a un líder inquebrantable que eligió convertirse en el escudo de los oprimidos frente a un sistema que pretendía borrarlos de la historia. Magneto no es un villano, es el recordatorio viviente de que cuando la justicia falla y el exterminio acecha, la única opción que te queda es levantarte y pelear con tus propias reglas.